Señores, buenas tardes, bienvenido a su programa En Busca de la Verdad con Pedro Reynoso. Gracias por estar ahí todos los días en sintonía con nosotros. En el día de hoy queremos agradecer infinitamente a nuestro Dios porque permite que estemos aquí una vez más para llevarle todo el contenido de nuestro programa. Padre que moras en los cielos, gracias te damos en el nombre de Jesús porque tú nos has permitido estar aquí una vez más. Muchas gracias, Dios mío, estamos en tus manos, dirígenos pues. Haz conforme a tu voluntad. Bendice a la gente en sus hogares y bendícenos a nosotros que trabajamos para ellos desde nuestro hogar. Gracias por todo, Dios del cielo. Te presentamos todo esto que está pasando con lo del COVID-19 y las personas que están muriendo. Dios mío, te suplicamos misericordia si alguno parte, que sea contigo, Dios de la gloria. Pero te suplicamos que pare la mortandad en el nombre de Jesús, que los hombres nos arrepintamos y que sepamos hacer conforme a tu voluntad. Padre, estamos en tus manos. Dirígenos pues, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, señores, hoy como cada miércoles, ustedes saben que Patricia Hernández predica la palabra de Dios con la verdad bíblica. Ella está en el aire en este momento. Adelante, Patricia. Yo soy libre de toda opresión. Jesucristo me hizo libre. Quiero darle adoración. Aleluya. Poderoso nuestro Dios. Damos gracias al Señor por esta oportunidad nueva que nos ha regalado de ver un día más de vida, gloria al Señor, pero también de poder compartir las verdades bíblicas que tenemos aquí, que son soporte para nuestra trayectoria en este planeta, en este mundo. Gloria a Jesús. ¿Qué sería de nosotros sin estas palabras de vida? Aleluya. ¿Qué sería de nosotros? Aleluya. Gloria a Jesús. En esta ocasión, la verdad bíblica que quiero compartir va relacionada precisamente con la importancia de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan imprescindible la palabra de Dios en la vida de todo creyente y de toda persona que quiera conducirse bien en esta vida? Gloria a Jesús. Vamos a utilizar las verdades bíblicas según San Mateo 4. También está San Lucas capítulo 4, que es la tentación de Jesús. Voy a utilizar también Apocalipsis, donde presenta a Jesús cuando Jesús venga a destruir por completo a Satanás. Presenta a Jesús en un caballo blanco. En Apocalipsis lo presenta así, que ya es la conclusión de esta situación que estamos experimentando aquí en esta tierra. Jesús es presentado como aquel que viene en ese caballo blanco, del cual o de quien sale una espada aguda de 2 filos. Dice que de la boca de Jesús sale esa espada. Y yo quiero resaltar, esa espada representa la palabra de Dios. Note que cuando entonces comparamos esto con San Mateo 4, San Lucas 4, donde habla de la tentación de Jesús, Jesús usa la palabra, las escrituras, para defenderse cuando es tentado por Satanás. ¿Comprende? Entonces, con la misma palabra también, Satanás viene y ataca a Jesús. Note, vamos a apreciar detenidamente. Sé que quizá muchos ya han leído esto, pero hay personas que están empezando ahora en el camino y que necesitan conocer esto para poder entonces estar firmes, ¿verdad? Vestirse con toda la armadura de Dios. Y si bien es cierto, en Efesios 6 habla de la armadura de Dios y nos presenta también la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Que todo está relacionado ahí. Entonces, ¿por qué es tan imprescindible conocer la palabra de Dios? En San Mateo, según San Mateo, según San Lucas 4, también Marcos 4, pero Lucas y Mateo lo detallan más ampliamente cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Dice, lleno del Espíritu fue al desierto para ser tentado por Satanás. Yo quiero resaltar que precisamente en este tiempo de dificultades que se está experimentando, hay muchas personas que quizá pueden confundirse y turbarse o pueden recibir ataques de Satanás diciéndoles, pero si tú eres hijo de Dios, así le dijo Satanás a Jesús. Cuando usted lo lea, usted se va a dar cuenta qué impresionante es. Satanás le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, primeramente le dice
que convierta las piedras en pan. Porque Jesús había pasado 40 días, o sea, Jesús tenía 40 días de ayuno. Naturalmente, su cuerpo tenía hambre. Entonces Satanás, sabiendo cuál era la necesidad que Jesús tenía en ese momento, que era hambre, viene y le trae una tentación. ¿Con qué? Con lo que Jesús realmente necesita para ese tiempo. Entonces, en este tiempo, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la circunstancia que te está afligiendo? ¿Cuál es la situación que te preocupa? Entonces, Satanás puede utilizar la solución a tu problema para lograr que tú te desvíes del camino del Señor, que tú niegues al Señor. Y te va a tentar de tal manera que va a poner en duda si eres hijo de Dios. ¿Comprende? Eso está aquí para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos de esto. Pero Jesús utiliza las escrituras, la palabra, para también defenderse de él. Y le dice, bueno, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces lo está enviando a Deuteronomio. En Deuteronomio 8, usted ahí va a encontrar Deuteronomio 8, Deuteronomio 6, 13 me parece, aleluya, y 8, ahí usted va a encontrar respuestas a las tentación de Satanás. Cuando Jesús utiliza las palabras que está utilizando, se encuentran en Deuteronomio. También cuando el pueblo recibe el maná, también ahí está eso. Cuando Jesús habla de que no solo de pan vivirá el hombre, lo está mandando a ese tiempo, o sea, le está usando esas escrituras de cuando el pueblo recibió el maná en el desierto, que Dios probó ahí, le hizo saber al pueblo que no solo de pan viviría el hombre, sino que era de toda palabra que salía de la boca del Señor. Entonces ahí el pueblo no vivió un tiempo donde no tenía la comida que estaba acostumbrado a comer, sino que vino del cielo el maná, y el maná era como una sombra y tipo de Jesús, porque Jesús enseña, ya cuando viene a la tierra, enseña que Él es el pan que realmente baja del cielo, no el maná que ellos comían, sino porque esto fue algo que fue para dar una enseñanza a ellos. Pero el verdadero maná que viene del cielo es Jesús, ya cuando Jesús es manifestado en carne. Entonces ahí Jesús, al conocer las escrituras, pudo defenderse también de Satanás, de los ataques, de las tentaciones de Satanás. Otra de la porción bíblica que para este tiempo es muy importante que entendamos, cuando Satanás le dice a Jesús que si es hijo de Dios, pues que se lance del pináculo del templo, porque escrito está. Y ahí utiliza el Salmo 91, que a sus ángeles Él mandará acerca de ti. ¿Qué está usando ahí Satanás? El Salmo 91 para tentar. En la Biblia que yo tengo referencia, entonces ahí me da la referencia de Deuteronomio 8.3, me manda también a Deuteronomio 6, me manda también al Salmo 91, Salmo 91, 11 y 12, o sea, versículo 11 y 12 del Salmo 91, cuando usted lo lea. Ahí es donde están esas promesas de Jehová para su pueblo, ¿verdad? Para sus hijos. Y Satanás, conociendo eso, le dice a Jesús, pues tírate, porque escrito está que a sus ángeles Él enviará para que ellos te lleven, ¿verdad? Y tu pie no tropiece en piedra. Pero Jesús utiliza la misma escritura también para defenderse de Satanás. Y le dice, sí, pero escrito está. Va a Deuteronomio 6.16, Jesús. Entonces utiliza Deuteronomio 6.16. Puede anotar la cita bíblica y verificarlo, por si su Biblia no tiene referencia. Y le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que en este tiempo de dificultad, si el enemigo te ha ministrado en tu mente que tú no puedes estar pasando por una situación difícil porque tú eres hijo de Dios, porque tú eres cristiano, porque tú te estás guardando para Dios, que cómo es esto, entonces tú tienes que decirle que aunque eso sea así, tú no vas a tentar a tu Dios, ¿verdad? Nosotros no tenemos que tentar a Dios porque seamos hijos de Dios, porque la palabra nos dice que no debemos tentar al Señor, que no debemos provocar al Señor. Pero ¿qué quería Satanás? Lograr que Jesús perdiera su fe y su confianza en el Señor, en Dios, poner en duda su identidad, si era o no era hijo de Dios. Jesús 100% seguro y preparado, porque
hasta mis niños dicen, pero esa pregunta como que Satanás hace son tan tontas, porque era Jesús que le estaba tentando, parecerían tontas, pero Jesús quería darnos una enseñanza que para hoy nos funcione a nosotros, la tengamos ahí para saber cómo es que nos vamos a defender de los ataques del maligno cuando nos viene acusando injustamente, porque dice la palabra de Dios que debemos procurar que si algo hablan de nosotros, lo hablen mintiendo, ¿verdad? Como hijos de Dios. Estamos llamados a vivir una vida agradable a Dios, a obedecer a Dios, a guardarnos para Él, no a provocar a nuestro Señor, porque seamos hijos de Dios, no podemos hacer las cosas desordenadamente o provocar los problemas, sino que como hijos de Dios estamos llamados a ser obedientes a Dios. Eso es lo que Jesús nos enseñó, que Él obedeció al Padre, y lo dice en sus enseñanzas, que Él vino a hacer la voluntad del Padre, o sea, Él vino a obedecer al Padre. Gloria a Jesús. Lo importante de conocer la palabra de Dios, lo importante de conocer las Escrituras. Por ejemplo, también ahora me llega en el libro de los Hechos, Hechos 5, me parece, déjenme revisar aquí, Hechos 5, habla de Ananías y Zafira, Hechos 5, 9. Ahí aparece Pedro diciéndole a Ananías, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Ahí está la palabra tentar también. Ya aquí estamos viendo al apóstol Pedro diciéndole a estas personas, Ananías y Zafira. Ananías y Zafira fueron una pareja de personas que ellos ofrecieron dar una ofrenda, ¿verdad? Vender una heredad que tenían para poner esa ganancia a los pies de los apóstoles para que todo el pueblo fuera beneficiado, para suplir las necesidades del pueblo. Eso es historia del cristianismo. Si usted se va al libro de los Hechos, va a ver que al principio dice cómo vivían los primeros cristianos. Entonces eso es historia del cristianismo. Eso era al principio, como vivían en aquel tiempo, por las condiciones en que se estaba desarrollando todo. Quiero resaltar que cuando Jesús se fue de la tierra, ya Él les advirtió a sus discípulos que ellos serían expulsados de las sinagogas. A medida que ellos seguían visitando las sinagogas que estaban ya establecidas ahí, pero a medida que ellos fueron ya dando las enseñanzas de Jesús, sus enseñanzas chocaban con las enseñanzas que tenían los demás religiosos de ese tiempo, y entonces se vieron confrontados y fueron echados de las sinagogas que estaban allá establecidas, y tuvieron que reunirse entre ellos, se reunían en casas. Entonces, como estaban bajo esas condiciones, para suplir las necesidades del pueblo, los que tenían, pues entonces compartían lo que tenían, y dice la palabra que no había ningún necesitado entre ellos. Eso es cuando la iglesia empieza, porque no había crecido tan en número. Ellos, ninguno se aventajaba más del otro, sino que compartían lo que tenían uno con otros. Algunos tomaban la decisión de vender lo que tenían para llevarlo y se lo daban a los apóstoles. La Biblia dice textualmente que lo ponían a los pies de los apóstoles, pero no era que se lo daban a los apóstoles para ellos personalmente, sino que era para que todo el pueblo pudiera suplir su necesidad. Dice la palabra que todos eran de un alma y de un espíritu, que tenían todas las cosas en común. O sea, todos los cristianos de la iglesia al principio de la iglesia, todos tenían un mismo sentir. A medida que la iglesia fue creciendo en número, o sea, ya los cristianos fueron creciendo en número, entonces surgieron algunos cambios y se tomaron algunas medidas que usted se va a dar cuenta cuando usted lea el libro de los Hechos. Entonces, por eso era que en ese tiempo ellos tenían que suplirse uno con los demás. Pero note que entonces Ananías y Zafira tomaron la decisión, o Ananías, de vender esa heredad que tenían, y dijeron que lo iban a poner también para el servicio de los demás cristianos. O sea, le iban a traer para que los apóstoles y ellos se encargaran de distribuírselo a los demás compañeros. Pero en el momento en que venden la heredad, cambian de decisión, o sea, no hacen lo que habían prometido hacer. Por esto es que Pedro los reprende y le dice que por qué tentaron al Espíritu de Dios, porque le dice, si te hubiese quedado con ella, era tuya. O sea, nadie te obligó, lo que quiere decir, nadie obligó a Ananías a que ofreciera esa heredad, ni a que la vendiera. Él lo estaba haciendo porque él fue que lo dijo que lo iba a hacer. Porque de hecho es un acto de amor. Cuando vamos a dar algo, debemos darlo por amor. Dice que la ofrenda debe ser una ofrenda de amor, porque cuando damos sin amor no tiene sentido.
De hecho, Jesús enseñó que si vendiéramos todo lo que tenemos y no tenemos amor, de nada nos sirve. O sea, que debemos hacerlo como un acto de amor y hacerlo porque sentimos hacerlo, no para... Ananías y Zafira parece que querían era también hacerlo porque otros lo estaban haciendo, y eso es lo que nos da a entender, porque en el momento en que se ven con el dinero cambian de opinión y tentaron al Espíritu de Dios porque mintieron al Espíritu de Dios. O sea, ellos ofrecieron algo, hicieron una promesa que no estaban obligados a hacerlo, sino que ellos lo dijeron, y al no cumplirla, al mentir, entonces recibieron una consecuencia muy fuerte. Dice que ellos murieron por mentir así. Entonces eso nos da a entender que no debemos tentar al Señor, ¿verdad? Debemos saber, conocer las Escrituras para que sepamos cómo cuidarnos. Por eso debemos conocer la palabra de Dios. Por eso es tan importante que conozcamos las verdades bíblicas, porque el enemigo Satanás utiliza la misma palabra de Dios para confundir a los hijos de Dios, para ponernos trampas, para tentarnos, para poner en duda nuestra identidad como hijos de Dios. Así que esta es la verdad bíblica para este día. Las citas bíblicas que le comenté, anótela y verifíquela detenidamente. Y recuerden, así también usted se va a encontrar con muchos más ejemplos. Hay dos ejemplos que quiero utilizar. No recuerdo exactamente la cita bíblica, pero usted lo va a encontrar en el Evangelio de Jesucristo, porque son parte de las enseñanzas de Jesús. Que aparece un hombre rico que quería seguir a Cristo y le dijo a Jesús que qué tenía que hacer para seguirle. Jesús le dijo, pues guarda los mandamientos. Él le dijo que eso él lo hacía desde siempre. Y le preguntó, siguió insistiendo. O sea, aún Jesús le dijo eso y él siguió insistiendo. Entonces Jesús le dijo, pues vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Pero ahí él se entristeció y se encontró que era muy fuerte y no lo hizo. Pero ¿qué pasaba con este hombre? Este hombre tenía la riqueza como su Dios. Sus bienes eran su Dios. ¿Por qué? Porque nos encontramos en otro ejemplo bíblico donde hay me parece que un escriba, algo así, y también está ahí en el Evangelio de Jesucristo, que también se acerca a Jesús y quiere seguir a Jesús. Dice la palabra que él era un hombre que tenía buena posición económica también. Entonces vemos el ejemplo de dos personas que tenían buena posición económica. Sí, las personas que tienen posición económica pueden venir a Cristo. No significa que usted tiene que despojarse de todo para poder ser cristiano, sino que ese ejemplo del hombre rico, Jesús conocía que él tenía la riqueza como su Dios. Por eso le presentó esa situación. Sin embargo, al escriba que se acerca a Jesús, y Jesús, aún siendo este hombre tan bien adinerado, Jesús no le dice que venda todo, sino que le dijo, ven y ayuda a los necesitados, tú puedes hacer ayuda. No le dijo, vende todo lo que tiene. Entonces, por eso cuando conocemos la palabra de Dios, estamos entonces con la espada del Espíritu, y con esa es que nos defendemos de los ataques del enemigo. Con esa es que podemos golpear al enemigo, a Satanás, y confrontar los engaños que él trae para oprimirnos, para acusarnos, para condenarnos, y su fin es destruirnos y apartarnos de la fe y apartarnos de Dios. Así que vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Recuerde, hay Biblias que tienen referencias, concordancia, también traen unos minis como diccionario, que usted encuentra el significado de algunas palabras también. Eso ayuda bastante. Existen Biblias de estudio también, pero para que tengamos una idea de cómo nosotros podemos aprender sin la necesidad de tener que quizá ir a un instituto si no tenemos dinero para pagarlo, o no complicarnos tanto la vida, porque el Evangelio en sí no vino para que nosotros nos condenemos ni nos compliquemos la vida, sino para que vivamos conforme a la voluntad de Dios y podamos ser libres de toda opresión de Satanás y de los engaños que Satanás utiliza. De hecho, entonces ahí seguimos Mateo 4 y Lucas 4, que habla de la tentación de Jesús. Están ahí para enseñarnos, ¿verdad? Ya habíamos hablado de cuando Satanás también le ofrece los bienes, los reinos de este mundo a Jesús, y Jesús le dice que no, que solo va a adorar al Señor. Eso también lo manda al Antiguo Testamento, cuando lo manda ya a las Escrituras, al rollo, porque eso es lo que estaba utilizando Satanás para tentar a Jesús. Así que Dios siga bendiciéndonos y sigamos en comunión con Jesucristo, confiando en Él y pidiéndole al Señor que no nos falte aceite en nuestras lámparas, para cuando Él venga a buscarnos podamos salir a recibirle sin ningún inconveniente. Sigamos preparándonos para esperar
a nuestro Redentor, para poder irnos con Él a vivir una vida abundantemente, sin preocupación alguna y sin nada de tentación, ya donde el maligno no podrá tentarnos más. Así que hasta una próxima, que Dios siga bendiciéndonos con toda bendición de lo alto y con toda riqueza espiritual. Boletín informativo de las acciones del gobierno contra el coronavirus COVID-19. Apoyo a empresas y trabajadores. El Ministerio de Hacienda concluyó satisfactoriamente la acreditación de 233.930 beneficiarios del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, FASE, que presentaron errores en sus datos personales y números de cuentas bancarias. Cooperación internacional. El gobierno de la Federación de Rusia donó a República Dominicana 4.000 kits de pruebas con sus respectivos reactivos, lo que aumentará la capacidad diagnóstica de nuestro país. Gracias, hermanos rusos. Más ambulancias. El Servicio Nacional de Salud entregó 2 ambulancias al Servicio Regional de Salud del Valle, una a Enriquillo y una al Cibao Occidental, para fortalecer el traslado interhospitalario de pacientes con COVID-19. Crecen exportaciones de República Dominicana. Pese al coronavirus, las exportaciones totales de República Dominicana para el periodo enero-marzo 2020 ascendieron a 2.526.11 millones de dólares, un crecimiento de 5.71% en relación a 2019. Aprovechan para capacitarse con Infotep virtual. 1.500 trabajadores del Grupo Punta Cana que están en sus hogares cumpliendo medidas de distanciamiento social se integraron a la plataforma Infotep virtual. Aprovechan su tiempo para regresar más capacitados que antes y listos para enfrentar los nuevos retos que la industria turística traerá tras superar el COVID-19. Quédate en casa. Unidos lograremos ganar la guerra al coronavirus. Después de escuchar el precioso mensaje de la palabra de Dios, con una canción bellísima de fondo de Patricia Hernández, vamos a hacer un corte comercial y cuando regresemos tenemos más en su programa En Busca de la Verdad.